Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Sucedió en aquel tiempo que, al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús, el Nazoreo, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Palabra del Señor. Pues bien, estamos empezando la Eucaristía con este comienzo del libro del Apocalipsis, que es, como les decía al comienzo, uno de mis libros favoritos, porque es el libro que nos permite entender los tiempos actuales, nuestros tiempos actuales y los tiempos actuales de cualquier generación, porque es un libro que la gente siempre dice: ay, el Apocalipsis piensa así como en tragedia, así. No, es un libro que es revelación. Apocalipsis significa revelación, no significa desgracia, tragedia, terremoto, no, pandemia, no. Apocalipsis es revelación. Y esta revelación es una revelación de los tiempos actuales. Los tiempos actuales del 2020, del 1818, del 1650, del 2030, del 2025. Son los tiempos actuales, hoy. Es un libro que es permanentemente actual. Y la maravilla es que nos parte diciendo una cosa que es fantástica: revelación de Jesucristo. Esto es nuestra fe. Nuestra fe no es propiamente una religión, sino que es revelación de Dios hacia el hombre. Lo decía el otro día, por dos motivos: para que el hombre conozca verdaderamente a Dios y no ande ahí buscando dioses o creyendo ideologías o religiones extrañas, fantásticas, míticas, ¿no? Sino que se conozca al Dios verdadero, y que por conocer al Dios verdadero el hombre se conozca a sí mismo. Esa es la revelación. Pues bien, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de ser pronto. Pues este libro hoy es actualísimo, porque si nosotros empezamos a observar nuestro comportamiento, ¿no?, lo que nos dice acá, como si fuésemos la iglesia de Éfeso, ¿no?, que San Pablo también le habló mucho a los efesios, ¿no? Hay varias cartas de San Pablo a los efesios. Pues bien, estos de Éfeso eran gente que sí habían sufrido persecuciones, habían tenido mucha paciencia, ¿no?, permanecían en la fe, digamos, como nosotros hoy permanecemos en la fe. Pero permanecemos en la fe sin tener una clara conciencia de lo que el Señor quiere, y con absoluta seguridad, mucho más diluida que cuando, por ejemplo, cuando niños hicimos la primera comunión lleno de ilusiones, ¿no?, y quizás
íbamos con mucha piedad al comienzo a la misa para comulgar y teníamos como muy claro el cuerpo de Cristo, y ahora en cambio ya nos conformamos con una misa vía internet. ¿No? A mí me impresionaba, yo ayer me tocó pasar por el barrio donde entré yo a la iglesia de la Anunciación, ahí en Pedro Valdivia con Bilbao, y hacía muchos años que yo no iba por ese sector, ¿no? Resulta que todas las casas de los vecinos que estaban allí en perpendicular a Bilbao, que era la salida natural de la calle, cuando uno quería dar vueltas y de Pedro Valdivia y tomar Bilbao, ¿no? Eran casas particulares. Hoy son puros restaurantes, ¿no? Y lo que más me impresionó es que estaba lleno de mesas y repleto de gente. Como si no hubiera pandemia, sin mascarillas, por supuesto, tomando cerveza, fumando, comiendo, todos pegaditos, sin respetar las distancias y todo. Pero lo que más me dolió y lo que más me impresionó es que ahí habían, por lo menos, deben de haber habido unas 150 personas. No las conté, pero por la cantidad de mesas y lo tupido que estaba todo ese costado de la plaza lleno, ¿no? Por lo menos 150 personas. Y 20 metros más allá, al fondo, la iglesia de la Anunciación, cerrada y con reja. Me dolió el alma, porque estoy seguro que todos esos que estaban celebrando ahí, compartiendo, comiendo unos buenos sándwiches, tomándose sus buenas cervezas y hablando alegremente, son todos bautizados, pero que Dios ya no está con ellos. Entonces esta palabra nos viene de maravilla, porque es lo que nos ha pasado a nosotros como iglesia. Y el Señor dice, sí, sé que están sufriendo, sé que les ha costado tener que aceptar que no haya misa, todo eso lo sé, pero tengo algo contra ti. Perdido tu amor primero. Ahora que se pueden abrir las iglesias, que se puede ir a misa presencialmente, claro, con la molestia quizás que tienes que anotarte porque es un número limitado, porque la ley nos manda eso, la ley del mundo, que también tenemos que obedecerla, ¿no? Nuestros obispos nos han dicho que obedezcamos, de alguna manera dándole al César lo que es del César, haciendo lo que el César nos pide, pero a Dios lo que es de Dios. Y resulta que le estamos dando al César lo que es de Dios también. Nos estamos quedando felices haciendo una liturgia de comida y de convivencia que es muy linda y maravillosa, pero nos olvidamos del alimento fundamental y de la bebida fundamental, que es el pan eucarístico, que es el cuerpo de Cristo, y que es el vino consagrado, que es su sangre, y que ese alimento sí nos sostiene realmente. Estamos tibios en nuestra fe. Y yo estoy seguro que cuando dejemos de transmitir, que yo por cierto voy a dejar de transmitir, apenas ya puedan ir más de 100 personas a la iglesia, al templo, yo voy a dejar de transmitir estas Eucaristías vía internet, porque la Eucaristía no puede ser virtual, la Eucaristía tiene que ser presencial, como digo yo, no puede ser en 2 dimensiones, tiene que ser en 3, ¿no? Tenemos que estar ahí, en 3D, presentes. Pues bien, el Señor acá nos está diciendo, date cuenta pues de dónde has caído, cómo teniendo una fe firme, sabiendo dónde apoyarte, hoy no sabes qué hacer y estás tan equivocado que incluso estás siguiendo las directrices del mundo, dejándote arrastrar por esa corriente, cuando lo necesario es que tú te prepares hoy, porque precisamente vamos a tener que nadar fuertemente contra corriente para rescatar, como si fuera el huracán este que asoló, ¿cómo se llama? Bueno, en Centroamérica, y que iba rumbo a Estados Unidos y que ha dejado muertos, inundaciones y catástrofes, y tienen que ir los rescatistas luchando contra esas corrientes de agua y contra esos vientos a salvar a la gente que está mal. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Cuando esta corriente de paganismo, de anticristianismo, que cada vez va a ser más potente y que ya se nota en Europa, cómo viene la cosa, y a nosotros las olitas nos llegan pronto, después del tsunami allá, nos llegan los tsunamis acá,
nosotros vamos a tener que nadar contra corriente para salvar y rescatar a tantos hermanos que van a estar desesperados, que van a estar angustiados, que van a estar decepcionados de lo que acontece cuando ellos esperaban una cosa y sucede otra, ¿no? Y allí es donde tenemos que estar. Vuelve a tu conducta primera, si no, iré donde ti y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Y saben quién es el candelero? El arzobispo, el obispo nuestro. ¿Te das cuenta que es terrible? Porque quiere decir que el Señor, si no nos ponemos las pilas de la cabeza, de chincón a jote, de cabeza al último patipelado de la iglesia, si no nos ponemos las pilas, el Señor va a hacer un cambio radical. Y que nos pille confesado. Pues ánimo, ¿no? Si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, decía el Señor, que eso es lo que sigue, que esto no lo leímos. ¿Cuáles son los nicolaitas hoy? El problema es que parece que no todos los detestamos. Todos aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Todos aquellos que están promoviendo leyes de muerte, los que están promoviendo las leyes de sodomización de nuestros hijos desde el jardín infantil, porque esa es la ley de educación sexual integral. Es pervertir a nuestros niños desde pequeños y además los van preparando para que no obedezcan a sus padres, si es que sus padres son cristianos, porque van a obedecer a sus padres siempre y cuando sus padres sean. Promueven leyes de matrimonio homosexual, promueven leyes de aborto, están en favor de los derechos inhumanos, etc. Todo lo que estamos viendo hoy, esos son los nicolaitas de hoy. Y lamentablemente, acá dice, pero algo me agrada porque detestas a los nicolaitas. Pues bien, el dolor que hoy siente el Señor con nosotros es que muchos de nosotros estamos a favor y con los nicolaitas. Estamos votando y aprobando las mismas leyes de muerte que van a llevar al hombre a la destrucción. Por eso esta palabra del Apocalipsis es una palabra que es muy fuerte para nosotros y nos llama seriamente a conversión. Y como el Señor es un verdadero Padre, siempre dice, haz lo que te digo y vivirás. La oración de la Eucaristía de hoy, que comenzamos la Eucaristía hoy, dice eso. Dice, vosotros me invocaréis y yo os escucharé y os arrancaré de todos esos lugares en donde estabais dispersados para unificarnos. Concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. No los gobiernos de un color o de otro, no las leyes que se promuevan, que por supuesto ayudarán, pero la felicidad verdadera, profunda y absoluta en este mundo, en la medida en que se puede tener en este mundo, es solamente buscando y haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos llena plenamente nuestra vida. Por eso, ánimo, este es un llamado serio a conversión. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.